Bienvenidos al canal Agenda Gris. El Estado Mayor ucraniano dio la fecha del final de la guerra. La línea roja de Putin está a punto de cruzarse. Los próximos días prometen una pesadilla para el ejército ruso. Rusia continúa sus intentos de atacar al ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que el ejército ruso podría actuar en cualquier momento. El ejército ruso comenzó a fortalecer su fuerza aérea. Los funcionarios rusos comenzaron a apreciar el éxito del ejército ucraniano. Los aviones de combate F-16 pronto podrían dominar los cielos ucranianos. Los ataques del ejército ruso en el frente comenzaron a aumentar. La razón principal de esto es que el ejército ruso quiere responder al fuerte avance del ejército ucraniano. Se sabe que Rusia quiere atacar especialmente las regiones del este y sur de Ucrania. El líder ruso, Vladimir Putin, cree que puede cambiar el curso de la guerra con su contraataque. En este contexto, vimos que Rusia llevó a cabo intensos ataques contra el ejército ucraniano con los limitados misiles en su inventario. Aunque Rusia no utiliza misiles avanzados como Kalibr o Kinzhal, que utilizó al comienzo de la guerra, utiliza sistemas como el S-300 y el S-400. Aunque el objetivo principal de estos sistemas es la defensa, la crisis en el ejército ruso hace que utilicen estas armas con fines ofensivos. Sin embargo, esto afecta negativamente a Rusia. En otras palabras, la cantidad de municiones para estos sistemas no es ilimitada. Si Rusia continúa usando estas municiones sin control, pronto será incapaz de defenderse. Sin embargo, según las últimas noticias, el ejército ruso continúa sus ataques con misiles contra el ejército ucraniano. En la declaración realizada por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se indicó que el ejército ruso llevó a cabo un total de 40 ataques utilizando sistemas de cohetes en la región de Kharkov. Al mismo tiempo, se informó que el ejército ruso lanzó un ataque contra algunos sectores en la Imen y Kupiansk simultáneamente con el ataque a la región de Kharkiv. El Ministerio de Defensa ruso también hizo una declaración sobre este ataque. Las autoridades rusas anunciaron que con este ataque sus tropas avanzaron 2,5 kilómetros en la región. Se informó que el ejército ruso, que se fortaleció con este ataque, también intentó atacar el Oblast de Dnipropetrovsk. Este ataque también fue confirmado por el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk. Si bien se dijo que el ejército ucraniano respondió con dureza a este ataque, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicitó a sus soldados. En respuesta, fuentes locales informaron que también se escucharon sonidos de explosión desde la estratégica Nova Kakhovka en la región de Kherson. Estas acusaciones también fueron confirmadas por el ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko. Acto seguido, el ejército ucraniano llevó a cabo una operación utilizando aviones de combate y sistemas de misiles para dividir las fuerzas del ejército ruso en el frente. Si bien se afirma que el ejército ucraniano usó sistemas de misiles HIMARS en estos ataques, se señaló que las tasas de éxito fueron bastante altas. También se afirmó que el ejército ucraniano utilizó un sistema del que no habíamos oído hablar durante mucho tiempo en estos ataques. Utilizando el obús autopropulsado Excalibur, el ejército ucraniano estableció una gran superioridad frente a las unidades de artillería rusas en la región. También se alega que el ejército ucraniano organizó vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento para este ataque. Se sabe que el ejército ucraniano ha estado utilizando esta estrategia desde el comienzo de la guerra. El ejército ruso también se verá afectado ya que hay nuevas noticias en la agenda. Según The Wall Street Journal, Rusia quiere construir una nueva fábrica de drones para usar en la guerra en Ucrania. De hecho, las autoridades rusas continúan trabajando para el establecimiento de esta fábrica en Rusia. Además de producir miles de drones kamikazes con esta fábrica, la Federación Rusa quiere crear una versión modernizada del sistema Shahid. Parece que Rusia no está satisfecha con la falta de capacidad de producción en Irán. Fuentes rusas afirman que con esta fábrica, el ejército ruso producirá hasta 6.000 sistemas al mes. Esta cifra es seriamente exagerada. Entonces, ¿por qué Rusia quiere producir tantos sistemas? En este contexto, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, hizo importantes declaraciones. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov,
anunció que el contraataque de las fuerzas de defensa del país, que se cree que será lanzado por Rusia, se llevará a cabo antes del 24 de febrero, aniversario de la guerra. Además, Reznikov enfatizó que hay mucha información sobre los ataques rusos, pero las declaraciones reales fueron hechas por las autoridades oficiales. Minutos después de las declaraciones de Reznikov, el Ministerio de Defensa de Ucrania también realizó importantes declaraciones. En este contexto, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que se prepararon suficientes armas y municiones para un ejército de 250.000 hombres. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, señaló que el Ministerio de Defensa entró en el nuevo año absolutamente de acuerdo con el plan. Estos preparativos se están realizando para responder a los ataques del ejército ruso. En este contexto, es una de las noticias que el ejército ucraniano está a la espera de los sistemas que serán enviados especialmente por los aliados occidentales. En mi opinión, el ejército ucraniano está esperando el gran ataque del ejército ruso para pasar a la ofensiva. El primer objetivo del ejército ucraniano será repeler con éxito la ofensiva rusa que se lanzará. Después de que el ataque ruso sea repelido, espero que el ejército ucraniano ataque con todas sus fuerzas. En este contexto, conocemos la importancia de la región de Bakhmut. Rusia quiere utilizar esta zona como centro de su contraataque en el este de Ucrania. En este contexto, sabemos que el ejército ucraniano está mostrando una fuerte resistencia en esta región. De hecho, muchos funcionarios rusos supuestamente le dijeron directamente a Vladimir Putin que dejara de apoderarse de la región de Bakhmut. Las autoridades rusas consideran esta región controlada por el ejército ucraniano como una fortaleza. Pero Putin sigue siendo terco. En este contexto, se dice que los contraataques del ejército ucraniano comenzarán con la entrega de aviones de combate. Sobre el tema, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo en una conferencia de prensa que los socios occidentales suministrarán aviones a Ucrania. El problema es que no está claro cuáles son. Según él, los socios de Ucrania están constantemente informados sobre la necesidad de aviones, ya que también forman parte de la defensa aérea. Reznikov dijo que Kiev puede recibir tanto el F-16 como otros aviones. El ministro también agregó que, según el número de sistemas de artillería autopropulsada César, Ucrania se convertirá en el segundo país del mundo después de Francia. Es seguro que el ejército ucraniano lanzará un gran ataque contra el ejército ruso con estos sistemas. El ejército ruso puede ser derrotado por una contraofensiva. Por eso, figura entre las noticias que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a los soldados que se prepararan. La victoria del ejército ucraniano está más cerca que nunca. Deseo a los heroicos soldados ucranianos una victoria inmediata. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.